¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana muy particular para el gobierno nacional por, una serie de deliberaciones internas y de escalada desde el punto de vista de la tensión entre los principales actores del oficialismo que suscitaron una serie de especulaciones rápidamente desmentidas off the record por los propios actores de la coalición. Tal vez por alguna información tóxica de inteligencia inorgánica, había surgido dentro del gobierno nacional la posibilidad o la especulación que se iba a usar el 24 de marzo, como bien adelantaba y como bien conversaba Pablo cuando nos antecedía, para un escenario de agudización de la crisis. Bueno, esto rápidamente fue descartado, pero sí lo que se menciona, sí lo que explica esa versión o ese trascendido es la situación interna del Frente de Todos, que en público tiene gestos de tensión y de deshielo medio permanentes, y lo mismo ocurre en privado. Los ejemplos más obvios son la carta, el artículo que publicó el canciller Santiago Cafiero en El cohete a la luna, y la nota que publicó también en el mismo medio Hugo Yasky, ambos llamando a una suerte de deshielo y de unidad de cara a lo que queda. Pero uno de los ejes centrales sobre los cuales se edifica la diferencia, y ya lo tengo a Miguel Ángel Pese, está el presidente del Banco Central con nosotros, tiene que ver con la economía. Le pregunto de paso a Pese, lo saludo, le digo buenas noches, pero hay una situación, Miguel, que se habló durante las últimas semanas, durante las últimas horas, en realidad, de diputados, de dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre la posibilidad de encarar para tratar de resolver el tema inflacionario con dolarizar la economía. ¿Es algo que se esté pensando? Que esté pensando el gobierno, de ninguna manera. Sí, no es una evaluación que hacen. De ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, en instante vamos a estar hablando de esto, obviamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar hablando con Miguel Ángel Pese de la inflación, ¿no? Que es interesante, hoy me decía alguien de los movimientos sociales, me dice, la gente nuestra no habla de inflación, habla de precios. Bueno, es bien interesante esto también porque no hace sentido la situación que está atravesando el gobierno nacional en relación al humor social con los datos de la economía. Y esto es otro punto interesante. Pero volviendo, como les decía, a las señales de deshielo, el lunes iba a haber una reunión entre dos embajadores del albertismo y dos embajadores del kirchnerismo que por problemas de agenda no terminó materializándose. Eran Juan Zabaleta y Gabriel Catopodis por el lado del presidente, Guado de Pedro y Andrés el Cuervo Larroque por el lado de Cristina Kirchner. ¿Por qué esto? ¿Por qué estas como instancias previas antes de lo que debería ocurrir, o uno supone que debería ocurrir, para que esta inercia tóxica en el Frente de Todos no se siga profundizando? Bueno, porque lo que entienden quienes conocen a Alberto y a Cristina es que hoy no puede darse la reunión, como están los humores hoy en el Frente de Todos. Y se arriesgan a decir algo más. En términos personales, los recelos entre Cristina y Alberto son tan profundos que ambos están cómodos. En términos personales, repito, con esta situación, no se hablan. Y es interesante ver cómo se desanda eso desde el punto de vista personal. El lunes también hubo un encuentro en Olivos entre el corazón del albertismo con el presidente, en el que estaban Juan Mansur, Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Juan Zabaleta, en el que entre estas conversaciones para ver si encontraban puntos de acuerdo, el presidente manifestó, palabras más, palabras menos, que no iba a existir una comunicación de parte suya a Cristina, porque la última comunicación no había sido respondida, entonces entendía que la señal tenía que ser distinta. Bueno, en el entorno de Cristina Kirchner piensan exactamente lo mismo. Una frase que escribió Pablo Ibáñez, de la cual vamos a hablar en instantes nada más, que se le adjudica a la vicepresidenta, que es: abusa demasiado el presidente, Alberto, abusa demasiado de mi responsabilidad. Y hubo otra cosa interesante que no pasó desapercibida, pero sí lo que les voy a mencionar ahora, que tiene que ver con una comunicación que tuvo Alberto Fernández con un periodista. Roberto Navarro, que es director del Destape, hizo un editorial muy crítico, tanto con el presidente de la Nación como con la vicepresidenta. Pero sobre todo hizo hincapié sobre
la expectativa y los anuncios, o la falta de anuncios para el criterio de Navarro, de Alberto Fernández en el ataque a la inflación. Alberto Fernández lo llama a Navarro, después hacen un reportaje, le dice que para él la unidad es imprescindible y dice, estoy de acuerdo en un 90% de lo que dijiste. Después en el reportaje ese ratio subió, 99%, le dijo Fernández a Navarro. Bueno, sería interesante saber con qué parte, porque la crítica era apuntada a que se generó una expectativa que no se pudo cumplir respecto al tema inflación, que el deterioro de la unidad es nocivo y que son todos responsables en el frente, que Alberto Fernández no puede siquiera pensar con la reelección sin los votos de Cristina Fernández de Kirchner, que la composición política del anuncio fue muy errática, que debía haber más volumen político en eso, e incluso dijo, en uno de los pasajes más fuertes, el presidente pasó de tener una oportunidad de hacer un anuncio para cuidar la mesa de 40 millones de argentinos a transformarse en un meme. Bueno, sobre alguno de esos aspectos, presuntamente no sobre esos, coincidió Alberto Fernández. En un editorial que uno supone había ciertas coincidencias respecto a las críticas a la presidencia y también a las críticas a la vicepresidenta. Y en medio de todo esto, la economía, de la cual vamos a hablar con el presidente del Banco Central en instantes nada más, sobre todo el tema inflación. Pero que hay un trabajo muy interesante que no se publicó, desconozco si se hará, que hicieron Ignacio Ramírez y Emanuel Álvarez Agis, que lo que muestra, como el resto de las encuestas, es que, bueno, todas las expectativas para la sociedad en materia económica son muy malas. Ahora, hay un punto interesante que se desprende de eso, que es que por primera vez en mucho tiempo la crisis política en un dispositivo de gobierno capilariza y llega a la sociedad. Lo digo de otra manera. Muchas veces se le achaca, y con razón se nos achaca a los periodistas o al Círculo Rojo, al sistema, que estamos lejos de la agenda de la sociedad. Que si, los menciono porque fueron parte de la programación, si Aníbal Fernández discutió con Sergio Berni, o si hay una interna sobre la tasa de referencia entre Pese y Guzmán, o si hubo una discusión sobre la política social entre Pérsico y Arroyo o Juan Zabaleta. Son cuestiones que nos interesan a nosotros, que les interesan a los tomadores de decisiones, pero que la sociedad está lejos de tener siquiera un mínimo interés sobre eso. Bueno, del trabajo lo que se desprende es que en el electorado del Frente de Todos empezó a hacerse carne, a hacer agenda de conversación esa interna que en general es palaciega, es solo palaciega. Y eso descompone no solamente las expectativas de los votantes del Frente de Todos, sino también su aceptación sobre el rumbo del gobierno nacional. Esto puede explicar, ahora vamos obviamente al tema inflación, parte del descontento mayoritario que hay sobre el rumbo del gobierno, en el que no se salva nadie, aún con los datos que maneja la economía argentina. Uno mira los datos, viene alguien de la península escandinava y mira los datos de del último año de la economía argentina, teniendo en cuenta incluso la pandemia, y dice, bueno, este gobierno debe gozar de mucha popularidad, este presidente debe estar pasando un buen momento con su sociedad. Bueno, en parte no ocurre porque esa distribución de ese crecimiento fue inequitativa, la sociedad no lo está sintiendo en el bolsillo, pero por el tema de inflación, fundamentalmente. Porque, claro, la creación de empleo y la suba del nivel de actividad, fundamentalmente la creación de empleo lo percibe la persona que obtiene el empleo, el grupo familiar que obtiene el empleo, y una o dos personas de manera indirecta por el crecimiento de la actividad y del consumo. Ahora, la inflación es transversal. La inflación afecta al 100% de la sociedad. Algunos tienen más herramientas para abordarla. Quienes menos tienen son los que están a punto de pasar hambre o pasan hambre en la Argentina. Pero lo podríamos poner al revés para que se entienda. El gobierno podría estar gozando de una popularidad mayor, aún con estos números de inflación, si la coalición política estuviera más armónica. Porque eso lo empieza a detectar
no solamente el votante del Frente de Todos, sino la sociedad argentina. Otro estudio muy interesante refleja que el 70% de los votantes del Frente de Todos, cuando se les plantea, es un estudio que recibieron 2 ministros cercanos al presidente, cuando se les pregunta unidad o ruptura y la ruptura se bifurca en Cristina o en Alberto, el 70% dice unidad. Esta es la situación en la que recibe la coalición política una plaza de unidad que va a ser la del 24. Y lo interesante de esto, y ya me voy a la mesa a hablar con Pablo Ibáñez, con Estefanía Pozo, con Gabriel Morini y en instantes con el presidente del Banco Central, con Miguel Ángel Pese, es que quien viene aprovechando esto es la oposición. Porque claro, al gobierno no le quedan muchas más herramientas que la política institucional para setear expectativas. Con volumen, con volumen. O la dolarización de la que habla, creo que fue Milei, que habló de la dolarización, Martín Tetaz creo que también habló, y que obviamente en el gobierno lo ven como una situación completamente improbable. En este marco, en la última semana, operadores que bisagrean entre los intendentes y los movimientos sociales tuvieron que desalentar 2 visitas irregulares, para llamarlo de una manera elegante, a comercios de cercanía en 2 municipios populosos de la provincia de Buenos Aires. El desafío del gobierno nacional, con una inflación de marzo que viene muy acelerada, es controlar ese número porque la situación se puede tornar, si no, muy pero muy delicada. Empezamos a ganar algo.